Bienvenidos a la revista Fisuras. El día de hoy tenemos a dos invitados de lujo para hablar de un tema que está volviendo a ser candente en el área internacional y este es el tema de los conflictos culturales y raciales. Con nosotros está José Brechner. ¿Cómo está, José? Un saludo. Mucho gusto, gracias. Y también Igualmente. muchas gracias. También se encuentra Hugo Valderrama, que es habitual columnista en Fisuras. Un saludo, Hugo. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Un saludo a José Brechner, un gran amigo y un gran maestro en estos temas. Muy bien, quería hacer este encuentro más que nada como una especie de diálogo, más que una entrevista a profundidad y cerrada. Quisiera que ustedes expongan algunos puntos que vamos a ir sacando ahora. Y para iniciar esto, hemos visto que Occidente siempre ha partido con la iniciativa de que el comercio iba a hacer que los pueblos eh, hablen un mismo lenguaje y que dejen las diferencias culturales, las diferencias políticas a un lado para hablar un solo lenguaje, pero vemos que en la actualidad esta política básicamente se está quedando atrás. ¿Cuál es su postura al respecto? Los negocios no cambian la mentalidad de la gente. Los chinos mejoraron su nivel de vida desde que adoptaron el capitalismo, pero siguen siendo comunistas, sigue siendo una dictadura, sigue siendo una tiranía manejada por un tipo y su partido, y por más que sean 50.000 miembros, los miembros del partido, es un país de 1.500 millones de personas y no cambió nada. No hay libertad de prensa, no hay libertad de ninguna índole prácticamente. Permitieron la libertad económica porque se dieron cuenta de que es la única manera de ganar plata, de hacer que el país se enriquezca. Los chinos son muy emprendedores, pero es un ejemplo muy claro. Y ese mismo ejemplo, China es el caso más evidente, más importante, pero la gente no adopta una filosofía diferente por tener plata. Al contrario, lo que estamos viendo es que mientras más plata tienen, muchos de estos se vuelven más izquierdistas. Ahí están todos los grandes millonarios, dueños de las empresas más grandes del mundo, que son de una generación que se creen que inventaron algo nuevo adoptando el socialismo. Aquí los tienes a todos los grandes. Lo tienes a Zuckerberg, lo tienes a Bezos, lo tienes a puedes mencionar uno tras otro. El único que está lejos del tema es Elon Musk. Todos los demás se consideran de izquierdas. Lo mismo el Foro Económico Mundial, que son todos izquierda y son todos recontra multibillonarios. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Descubrieron que el capitalismo es lo que hace a la gente rica, pero les gusta la idea socialista porque es un poder total. El socialismo te da un poder absoluto, el capitalismo no, pero el capitalismo normalmente se mueve en democracia. Lo que sucede en la China es un caso muy particular que también tiene sus rebotes muy fuertes, como que metieron preso, una vez metieron a Ma, que era el hombre más rico de China, y cada vez que uno abre un poquito la boca más de la cuenta, enseguida viene el gobierno y le dice, señor, mucho cuidado porque lo metemos en un campo de concentración o lo hacemos desaparecer y nada más. Ahí no hay mucho que discutir. Y además que no es un capitalismo total. El Estado siempre tiene participación en todas las empresas que hay en China. Entonces se beneficia el Estado por todo lado y el Estado tiene una influencia muy fuerte en todas las empresas. Las empresas tienen que rendirle cuentas al Estado permanentemente y definitivamente tienen gente dentro de sus mesas directivas que están controlando todo lo que sucede. Entonces, no es un capitalismo total, pero como decía, los chinos son muy emprendedores. Los chinos son, en general, son individualistas y emprendedores, saben manejar muy bien las cosas, son muy buenos comerciantes, muy buenos trabajadores en general, y vemos eso en todos los lugares donde hay una fuerte
inmigración china. El caso más claro es el de San Francisco, que es la comunidad china más grande del mundo occidental. Brasil también, en Sudamérica, es una comunidad china muy fuerte, pero Perú también tiene una buena comunidad china, pero en San Francisco son los dueños de prácticamente todo lo que son bienes raíces. Son una comunidad muy, muy, muy fuerte. Es gente muy inteligente, muy preparada. Entonces, es un caso muy especial, pero ahí te demuestra que no es la ideología lo que pone a los pueblos en un nivel de paz y tranquilidad. El comercio ayuda a que haya, a que haya un intercambio, pero el asunto cultural es fundamental acá. Esto es muy interesante. China, por ejemplo, en este momento es ahora la segunda potencia económica del mundo, pero nunca va a tener la influencia que tiene los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos es un país que le gusta a la gente. Cuando entran los americanos en cualquier otro país con sus negocios, con sus empresas, la gente aplaude, le gusta su pollo, le gusta sus hamburguesas, le gustan sus hot dogs, le gusta su ropa, le gusta su música, y esta es la parte más importante, su música, sus libros, sus películas. A todo el mundo le gusta lo que produce Estados Unidos culturalmente. Estados Unidos no ha forzado su ingreso en ningún lugar, lo hace naturalmente, la gente le abre las puertas y les aplauden. ¿Por qué? Porque nos gusta lo que ellos tienen. Por eso la gente se muda a este país. La gente no se muda a la China, no se muda a Corea del Norte, ni a Cuba, ni a Venezuela, se muda a los países donde se siente libre, donde siente que puede hacer todo lo que quiere. Este es el caso fundamentalmente de Estados Unidos, es un caso único en la historia de la humanidad. El único caso comparable, yo diría que fue la época helénica. Obviamente que eso eh, tiene otras características porque era una tecnología diferente a la que había, digamos que no había una inmigración hacia Grecia como hay hoy en día hacia Estados Unidos, pero durante la época de los helenos, la gente adoptó la cultura helénica porque era una cultura avanzada, linda, inteligente. Algo parecido sucedió con los romanos, que les dejaban entrar y la gente aplaudía, especialmente solamente durante la época de la Pax Romana, porque sus emperadores eran tipos muy inteligentes. En todo caso, cuando los romanos invadían, construían acueductos, construían caminos, dejaban obras que eran importantísimas y que se mantienen hasta hoy en día. Lo mismo es con Estados Unidos. Estados Unidos no busca invadir, pero penetra culturalmente en todo lado, cosa que no va a suceder jamás con los chinos. Los chinos pueden entrar económicamente en todo el planeta, pero a la gente no le interesa su música, no le interesa sus costumbres, su comida es lo único que la gente aprecia de China, que es deliciosa. Más de eso no hay dentro de lo que es un aspecto cultural, y la comida no significa nada, porque el comer una cosa no te hace más chino o, o te cambia la vida, es comida rica nada más. En todo caso, nunca los chinos van a poder penetrar en el mundo en la forma que ha hecho Estados Unidos, y por más que los tipos quieran ser la potencia más grande del mundo económicamente, no van a tener ese éxito, y además va a haber una reacción en algún momento. Yo creo que el mundo está en un proceso de deterioro muy grande a nivel interno en la mayoría de los países y externo a nivel mundial. En Estados Unidos, que es el punto más importante que hay en este país, en este planeta, porque es la superpotencia, la única superpotencia que existe, el deterioro interno es total y el deterioro externo cada día es peor. En este momento, anteayer, una flota de buques chinos y rusos se acercaron a las costas de Alaska en una forma muy agresiva, eh, más o menos como para decirles a los americanos, nosotros también estamos para acá, porque los americanos están en Taiwán, están cerca de Taiwán, tienen buques desplegados allá, y China les está diciendo a Estados Unidos, nosotros también podemos estar por acá. Esto ya es una agresividad a niveles descomunales. Estados Unidos tuvo que enviar 4 barcos destructores para
indicarles que salgan del estrecho de Bering. Y esto es hace 2 días. Aquí la cosa está que hierve. La situación es completamente eh, extrema. Y cuando se llega a este tipo de situaciones, las cosas revientan. Bueno, en Europa ya reventó con Ucrania. Era una cuestión que se podía detener muy fácilmente. Lo único que tenía que hacer Biden en ese momento era decirle a Putin, mira, no vamos a permitir que la OTAN que Ucrania sea parte de la OTAN y listo. Basta con que un solo país vote en contra y Ucrania no forma parte de la OTAN. Pero sin embargo, Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, estuvo fomentando el ingreso de Ucrania a la OTAN, cosa que no va a suceder, porque para entrar tiene que cumplir con ciertos requisitos y no puede entrar estando en guerra, eso es aparte. Pero de cualquier manera la guerra está ahí. Y los tipos que están apoyando a Ucrania son los mismos tipos que son de la OTAN, o sea, es prácticamente Europa entera y Estados Unidos. Entonces, la guerra está. No es una guerra abierta, declarada, total, pero va a suceder en cualquier momento. Anteayer, Rusia bombardeó ciudades ucranianas con una batería de misiles poderosísimos. ¿Por qué? Porque Ucrania atacó lugares en Rusia. Toda esa guerra es muy particular, es todo un tema que vale la pena analizarlo, interiorizarse. Si te interesa el asunto, podemos charlar. No sé, me pongo a hablar y de repente no paro. No sé cuáles son las cosas que te interesan y hablamos de lo que te parezca mejor, no sé. Sí, no está muy bien el tema que estuvo tratando. Y puntualmente usted mencionó que los conflictos en Europa estaban reventando, ¿no? Pero también hay que añadir que no es solo el tema de la guerra, sino que vemos que ahora en Europa hay escándalos, así por así decirlo, entre diferentes culturas. Veíamos que la policía francesa mató a un joven de una minoría étnica y eso fue el estallido, provocó el estallido de unas revueltas muy grandes en Francia, sobre todo de personas que pertenecían a etnias, ¿no? Entonces, No son ¿usted etnias. cree? Mira, perdón, hablemos con puntualidad. Estos son Sí, musulmanes que están en Francia, no son etnias, no, no es gente desconocida. Estos no vinieron de Sudamérica, llegaron de los países árabes, llegaron de Argelia, llegaron de Libia, llegaron de Marruecos. Los de Marruecos no son tan agresivos, los argelinos, hay muchos sirios. Hay muchos turcos que teóricamente no son tampoco agresivos, pero cuando están entre musulmanes empieza la cosa a ponerse pesada. El Islam radical es uno de los problemas más serios que hay en el mundo. Francia tiene 10% de población musulmana. Es la población musulmana más grande porque Francia es uno de los países más poblados. En todo caso, el tipo este al que mataron, que tenía 17 años, no quería parar en una tranca policial y un vehículo es un arma. El tipo estaba manejando un Mercedes nuevo, chico de 17 años, que no tenía de dónde sacar la plata para ese auto, obviamente era robado. El tipo empezó a acelerar, la policía disparó, murió. Y acá tienes el efecto que produce el tener a esta gente en lugares donde no deberían estar. Esta apertura, una cosa es el multiculturalismo, otra cosa es el pluralismo. Pluralismo no hay problema, todo el mundo puede ser de cualquier lugar del mundo, vivir en paz en cualquier lugar. Multiculturalismo es cuando empiezas a fomentar su propia cultura en el país en el que están tratando de imponerla sobre los demás. Eso es lo que hacen los musulmanes. Ellos quieren dominar el mundo, ese es el objetivo de los musulmanes. Islam significa sometimiento. Todo el mundo debe someterse al Islam. Esa es la filosofía de ellos y en eso es lo que están todos los musulmanes del planeta porque creen que eso es lo justo y lo correcto. Y no hay que extrañarse mucho de esto.
Los católicos hicieron exactamente lo mismo, los cristianos hacen lo mismo. Ahora, no son tan violentos hoy en día como eran en la época de la Inquisición, que mataban a la gente si no se convertían. Pero la filosofía es la misma. Estamos en el año 2023 de la era cristiana. ¿Por qué? Porque decidieron que ahora comienza una nueva era para todo el mundo. Ahora todos los cristianos creen que eso es lo mejor para el planeta. Los musulmanes dicen, no, nosotros somos mejores y los vamos a matar a todos ustedes. Entonces, eso es el proselitismo. No existe nada peor en este planeta que el proselitismo. Cuando tú tratas de imponer una idea por la fuerza, es porque la idea está equivocada, tan simple como eso. Y el hacer proselitismo religioso es buscar clientes, nada más. Dejar a la gente vivir como quiere vivir, cada uno tiene derecho a hacer su vida como quiere, pero eso no es el objetivo de ellos. El objetivo de ellos es el dominio. Estamos en el año 2023 AD, Anno Domini, año del dominio del cristianismo. Según los cristianos, el mundo comenzó hace 2023 años. Todo lo que hay antes no existía, el mundo recién comienza ahora. Y hacían lo mismo que hacen los musulmanes, plantar iglesias en todas partes. No existe un solo pueblo en toda América Latina o en cualquier lugar que vos vayas y que en la Plaza de Armas el edificio más importante no sea la iglesia catedral o la iglesia del lugar. Entonces, el objetivo de ellos, los musulmanes aprendieron de los cristianos. Mahoma aprendió de los católicos a hacer proselitismo. Dijo, esto da poder. Si tenemos una religión que la gente se someta a ella, todo el mundo está bajo nuestro mando, porque es mucho más fácil dominar a la gente con la religión que con la política. La política puedes discutirla, puedes charlar, puedes pelearte, pues lo que quieras, puedes mandar al diablo a cualquiera y decir, Marx era un imbécil, pero anda a decir lo mismo de algunos de los personajes religiosos importantes. Ahí estás tocando otras fibras, la gente cree que estás hablando, no hables de Dios. Perdón, ¿viste? Ya estamos en otro territorio, que es un territorio peligrosísimo, y eso es lo que están haciendo los musulmanes ahora. Pero como te digo, aquí no hay que extrañarse mucho, hay que revisar la historia, estudiar lo que hicieron, como te digo, lo que hizo la Iglesia Católica. Donde llegaban los conquistadores, lo primero que hacían era poner una cruz y de ahí era convertir a todo el mundo. En Bolivia dijeron los indios no tienen alma, eso lo puedes leer en las crónicas de Indias, y mataban a los indios, pero como si fuesen ganado, o peor, los hacían trabajar y morían y no les importaba. Era un esclavismo total, pero bajo la tutela de la iglesia. Entonces, estamos viendo una réplica de lo que pasó en el pasado. La gente no te va a hablar de estas cosas porque son temas intocables para muchos, pero hay que tocarlos si uno quiere saber lo que hay que hacer y cómo hay que cambiar las cosas, porque estamos viviendo en un momento de transición muy importante. Lo que hicieron los tipos en Francia es porque mataron a uno, invitada a venir a Francia. Entonces, esta es una mentalidad muy estúpida que tienen las izquierdas que creen que todo el mundo es igual. Nosotros venimos de un país muy diverso. Bolivia es un país muy diverso. Sabemos perfectamente que la gente es distinta en cada lugar de Bolivia. Tienen sus costumbres, sus idiomas, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de comer. Las diferencias son abismales. ¿Podemos vivir todos tranquilos en Bolivia? Sí, lo hemos hecho durante mucho tiempo. Pero si empiezas a incentivar el odio entre las personas, o aparece un grupo que te dice que yo soy mejor que el otro, o que tienen que seguir mis reglas, las cosas se pueden tornar terriblemente peligrosas en Bolivia, que es un ejemplo de una sociedad que es multicultural, pero o digamos que es plural más que multicultural, porque ni los quechuas tratan de convertir a los aymaras a sus costumbres ni a su idioma, ni los aymaras a los quechuas, y los españoles trataron de enseñar el español a todo el mundo, más o menos lo lograron, y trataron de imponer sus cosas. Ahí tienes el ejemplo. En Bolivia, por ejemplo, tienes algo de lo que es el tratar de convertir a la gente a la fuerza, y de repente hay una rebelión indígena
rebelión entre comillas, porque gracias a Dios no son tan violentos como otros pueblos, los bolivianos, pero la subida del MAS al poder es un ejemplo de cómo pueden tornarse las cosas y muy difícilmente se va a recuperar ese poder que alguna vez tuvo eh, la gente que no era de origen indígena en Bolivia, a menos que el país sufra una secesión. eh, los indígenas van a tratar de tener control del país durante el resto de la vida y tienen razón también, es su país al fin y al cabo, ¿no? Pero esa es una historia completamente distinta a las demás. Eso es Bolivia. Si hablamos de Europa, el país le pertenece a los franceses, no le pertenece a los musulmanes ni a los árabes. Los árabes deberían llegar y decir gracias por tenernos acá, por darnos trabajo. Pero no, es todo el mundo tiene que convertirse al Islam. Entonces, son ideas, son posiciones muy distintas. Eh, este problema está por todo el mundo, está latente, lo que sucedió en Francia ha dado lugar a que la gente vuelva a recapacitar y darse cuenta de que esta cuestión está, o sea, que es una bomba de tiempo. Los musulmanes en el mundo occidental son una bomba de tiempo y la culpa de que ellos estén por todos estos lados la tienen las izquierdas. Al final de todo, el problema más serio es la izquierda internacional, de izquierda en todas partes, que se sienten hermanados, que se sienten amigos y que creen que van a tener control del planeta porque eso es lo que están buscando, es lo que están buscando. Por un lado están los musulmanes que quieren controlar el mundo con su religión, por otro lado están las izquierdas que quieren controlar al mundo políticamente con su poder económico, con su poder político y con su armamento. Entonces, todas estas cosas tienen que chocar en algún instante. Están empezando a ver estos choques, pero todavía no hay una conciencia plena de ninguna de la gente de Occidente como para hacer frente a ellos. En todos los países, en los países europeos se eliminó totalmente la pena de muerte. Sus leyes permiten que uno haga prácticamente lo que le dé la gana, porque a todos estos tipos que metieron presos durante estos levantamientos en Francia seguramente ya los soltaron, nadie escucha nada de ellos. Y muchas veces esta gente vive mejor en las cárceles que en sus casas. Las cárceles en Estados Unidos y en Europa son mejores que muchas viviendas en América Latina. Entonces, elevan su vida, su forma de vida cometiendo crímenes, básicamente. O sea, nadie los para. En Estados Unidos, hoy en día uno puede entrar a cualquier lugar, a cualquier supermercado, a cualquier tienda y robar hasta $900 y no te meten preso. ¿Por qué? Porque las izquierdas, los gobiernos izquierdistas de los estados, hay que entender esto muy bien. Estados Unidos de América está formado por estados independientes que decidieron juntarse, pero son estados, son países independientes, si es que lo quieres llamar así. Entonces, cada estado tiene su gobierno propio y en los gobiernos donde hay izquierdistas, como el caso de California, el caso de Washington, el caso de Oregon, hay muchos, o sea, el caso de Illinois, todos estos gobiernos permiten que la gente robe, cometa crímenes de toda índole y nadie los toca porque los consideran víctimas de la sociedad. Y esa es la idea que hay detrás de todo esto. Lo mismo pasa con los musulmanes en Europa, los consideran víctimas de la sociedad. Les han dado de todo, les siguen dando de todo, pero ahí está, en el caso nuevamente que tocaste, que era puntual, el asunto del tipo este en Francia. El tipo este estuvo acusado de 78 cargos de asalto a mano armada y además fue el autor de la quema de una concesionaria de automóviles. Este no era ningún angelito, este era un tipo bien revoltoso y el auto que tenía obviamente era robado, como digo, era un Mercedes-Benz, último modelo, hermoso, amarillo, precioso, si lo ves, si ves la foto es hermoso el auto con sus amigos corriendo a toda velocidad por París, lo agarraron, no quiso parar, lo mataron, listo. Motivo de una crisis nacional brutal, pero
Con el presidente que tiene Francia, obviamente mucho no puede suceder. Y lo mismo pasa con el resto de los países europeos, que tienen casi todos presidentes izquierdistas que consideran que estos pobres chicos tienen desventajas. Desventajas ninguna. Te voy a dar un ejemplo bien claro, y nosotros los bolivianos conocemos esto bien. ¿Qué desventaja tiene Bolivia con el resto del mundo? Tenemos todas las riquezas naturales habidas y por haber, todas, no hay nada que falte, desde riquezas minerales hasta riquezas vegetales, a riquezas agrícolas, no falta nada, un país gigantesco del tamaño de Francia y España juntas, 1 millón de kilómetros cuadrados, país monstruosamente grande con una población ínfima de 10, 11 millones de habitantes, no produce nada. ¿Has analizado profundamente alguna vez cuál es el problema de Bolivia? Es el mismo problema que el de México y el resto de Sudamérica. México está al lado de Estados Unidos, estuvo siempre, estuvo antes que los Estados Unidos. Cruzas la calle, porque ahí si estás en Laredo, si estás en la frontera mexicana-americana, es cruzar una calle. De un lado tienes la belleza, todo limpio, todo bonito, todo funciona, todo de maravilla, se llama Estados Unidos de América. Cruzas la calle, todo desmoronado, eh, la pintura, ¿cómo se dice? O sea, despintada, las casas despintadas, la pintura que se cae, las calles destrozadas, la mugre por todo lado. Es un problema de mentalidad. No aprenden porque no les da la gana de aprender. Es una cosa extraordinaria. Es un tema muy, muy profundo que no se cura simplemente con asuntos económicos. México es el país más rico de los latinoamericanos, seguramente, o si no es el más rico, está después de Brasil. Son los dos únicos países ricos de América Latina. En Brasil la misma historia, las favelas por todo lado. Millones de personas que viven en condiciones desastrosas, peligrosísimas las favelas, la criminalidad es brutal. México lo mismo, matan a decenas de miles de personas todo el tiempo. Es un problema de mentalidad, nada más. Eso no lo cambias de la noche a la mañana, es un problema cultural tremendamente serio. Y por más que les enseñas, hay gente que va evolucionando, pero es un proceso muy lento, demora cientos de años o miles de años. ¿Por qué? Porque ahí lo ves. El mundo entero es diferente y creer que somos todos iguales es un error. Y ahí está el problema de las izquierdas. Los izquierdistas creen que todo el mundo es idéntico, que todo el mundo es igual. No, no es. No es. Acá tienes culturas de toda índole en Estados Unidos y cada vez se notan más las diferencias porque justamente están incentivando que cada uno viva como se le da la gana. Eso no está mal, sino que cada uno imponga su forma de vida, que es lo peor. Y cada uno se siente víctima. Los negros en Estados Unidos, en California, reclaman 5 millones de dólares por persona por los daños sufridos en la época de la esclavitud. En primer lugar, en California nunca hubo esclavos. Esclavos eran en el sur, por estos lados, por la Florida, por Alabama, Tennessee. No hubo nunca esclavos en la costa occidental, en el lejano oeste, pero reclaman 5 millones de dólares y todo el mundo dijo, tienen derecho. Y vos le das 5 millones de dólares a cada uno de los negros de California, no tienes con qué pagar nunca más, o sea, no tienes con qué pagar, todo el mundo tiene que trabajar para darle plata a ellos y nada más. Entonces, todos los valores están tergiversados, todas las cosas se han dado vuelta y cada día es peor. O sea que este asunto no termina ahora, recién comienza. Con el deterioro que hay en los Estados Unidos y el deterioro que hay internamente también en los países europeos con su multiculturalismo y los problemas que está teniendo España en este instante, por ejemplo, que no puede poner un gobierno, todos estos países están sufriendo una crisis interna y una crisis exterior porque Europa ya está en guerra. Eso ya es para empezar. Cuando empiezan las guerras en Europa, las cosas se ponen muy feas siempre, no terminan. Y esta es una guerra de no terminar jamás. Nunca va a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, porque siempre, los ucranianos siempre quisieron tener esta guerra.
Esto no es de ahora. Los ucranianos han querido tener esta guerra durante toda su existencia. Stalin mató a 4 millones de ucranianos de hambre. Cuando tomó el poder Stalin e impuso el comunismo, la Unión Soviética decidió que las granjas de los ucranianos pertenecían al gobierno ruso. Y entraron los rusos, les quitaron las granjas a los ucranianos y 4 millones de ucranianos murieron de hambre. Eso no se olvidan los ucranianos. En este momento su revancha, su venganza, quieren volver, quieren destruirlos, quieren matarlos y bueno, están en plena guerra y va a demorar, vaya a saber, no toda la vida, como digo, esto no se acaba. Y Medvedev dijo la semana pasada, si nosotros vemos que estamos empezando a perder la guerra, vamos a tirar bombas atómicas. Tan simple como eso. Y no tienen problema en hacerlo. Entonces la descomposición es brutal. Tienes esta agresión, porque no tiene otro nombre, en el estrecho de Bering, con los barcos chinos y rusos hace 2 días. Los chinos enviaron globos aerostáticos sobre Estados Unidos que se pasearon por todo el continente sin que nadie les haga absolutamente nada. Estuvieron fotografiando, filmando, grabando todo lo que se les da la gana. Nadie les hizo nada. Los tipos andan espiando sobre Estados Unidos cada vez más y metiéndose económicamente en todo el planeta para tener mayor poder. José, usted mencionaba del poder de la cultura para atraer a las personas a convivir, ¿no? Y para generar una potencia en el mundo. Pero ahora vemos que la cultura cada vez empieza a tornarse o a cambiar su concepción. Ya no vemos una cultura dominada por la derecha, sino vemos una cultura más dominada por la izquierda, por valores que van más allá de los tradicionales. Por ejemplo, ahora hay una nueva película que se llama Barbie, que está fomentando a la parte más femenina, ¿no? A la cuestión del feminismo, pero también de la agenda LGTBI. ¿Usted cree que eso va a cambiar la forma de las culturas? Es decir, ¿usted cree que eso puede afectar a la capacidad de atracción que pueden tener hacia los musulmanes, por ejemplo, el país de Estados Unidos o los países occidentales? Es decir, que pueden hacer que los musulmanes, en vez de verse atraídos, tengan unas actitudes mucho más violentas con los países que promueven estas culturas más de izquierda. Por supuesto que van a estar opuestos, no solamente los musulmanes, también los católicos, los cristianos, los judíos, todos los que tienen valores conservadores. Lo que está sucediendo en el mundo es una tergiversación de valores total. Aquí tienes, esto es un ejemplo del multiculturalismo. El homosexualismo ha existido siempre. Ok, en algunas épocas fueron perseguidos, en otras épocas se les permitió vivir en tranquilidad sin mayor problema, que era lo que estaba sucediendo hasta hace unos años atrás en Estados Unidos y todo el mundo occidental. Homosexuales había, pero no molestaban a nadie, no trataban de imponer el homosexualismo, ahora están tratando de imponer el homosexualismo. Ese es el problema. Una cosa es que dejes vivir a los demás como quieran vivir su vida, otra cosa es que traten de imponerte su cultura, y el LGBT es un grupo de gente, es un movimiento, no es una organización. Ellos no piden derechos, ellos quieren que todo el mundo se vuelva homosexual. El homosexualismo hasta el año 1973 era un desorden mental, era una neurosis, era considerada una enfermedad mental. En 1973, por presión de lo que era el Gay Liberation Movement, el movimiento de liberación gay, los encargados de manejar la Asociación de Psiquiatría Norteamericana y la Conferencia de Psicología Mundial decidieron que ya no es una enfermedad, sino que es una preferencia sexual. Ahí cambió la historia, ahí los homosexuales empezaron a hacer una vida más libre por un lado, pero ahí empezaron a volverse cada vez más agresivos.
Entonces, ¿qué sucede? Que estos tipos no se conforman con tener los mismos derechos que los demás, de vivir una vida tranquila. No, ellos quieren imponer sus maneras en todas partes. Han metido sus libros en los colegios. En este país han penetrado en todas las escuelas, envían a lo que se llama drag queens, ¿no? Estos travestistas, se van a los colegios a promover sus costumbres, sus cosas, como si fuese algo que vos le tienes que enseñar a un niño. Estos tipos dan miedo a tipos grandes, porque además son tipos que se visten de mujer y son tipos grandes. En la mayoría son sumamente, ¿cómo te puedo decir? Son el extremo de lo que puede ser el homosexualismo y los envían a los colegios. Esa es la nueva onda. Entonces, ¿quiénes se van a poner? Todos. La mayoría no está de acuerdo con esto, no son solo los musulmanes. Los musulmanes los van a descuartizar, los musulmanes los van a cortar en pedazos y si no, Europa y este país se van a podrir totalmente, como que ya está sucediendo. La gente ya está muy cansada de toda esta porquería. En este país, en Estados Unidos, que es el más influyente del planeta, porque lo que sucede acá después sucede en el resto del mundo, lo bueno y lo malo sucede en el resto del mundo, y la gente tiende a copiar lo malo más rápido que lo bueno. En este país se permite el matrimonio homosexual, como se permite en muchos otros lugares hoy en día. Ahí estás mandando un mensaje que es completamente torcido. ¿Por qué? Porque un niño, por más varoncito que sea, está jugando con sus amiguitos todo el tiempo, no juega con sus hermanitas ni nada. ¿Por qué? Porque es varón. Tan simple como eso, pues le gusta jugar con autitos, con pistolitas, le gusta jugar a los cowboys, jugábamos con los niños, hoy en día no sé qué juegan ya, pero hoy en día les dan muñecas para jugar, pero eso es la estupidez de los padres. En todo caso, un niño que tiene tendencia a ser varón, como nació, el hombre tiende a ser más agresivo. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Tienes dos hermanitos, un varón y una nena. El nene tiene 2 años, la nena tiene 3 años. Los llevas a la playa. Se ponen a jugar cada uno está jugando. La nena se pone a hacer su castillo de arena. Viene el niñito, pum, 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 la, la pisotea su castillo. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana. Nadie le dijo al nene ese que vaya a pisotear. Es una cosa que le salió de adentro. Está bien, está mal, eso es una cuestión ya que no voy a discutirla, que no voy a, o sea, esa es la forma en que es. Después le enseñan, dicen, ¿sabes qué? Tu hermanita está jugando, déjala jugar tranquila. Pero hay esa agresividad natural, es una cuestión natural. Volviendo al tema, era una neurosis, de repente de la noche a la mañana se eliminó de ser una neurosis por cuestiones políticas, sino por cuestiones psiquiátricas o médicas, y de ahí surge el movimiento homosexual con una agresividad brutal. Hoy ya se pasaron de la raya. Volviendo al tema que te decía, ese niñito, si nació normal, o sea, es un chico, es un varoncito común y corriente, con las hormonas bien puestas, juega con sus amiguitos. ¿A quién quiere? A sus amiguitos. ¿Por qué? Porque se siente a gusto, los quiere, tiene a su mejor amigo que es su amigo del alma. Ya no es solo su amigo del alma, ahora se puede casar. Porque el gobierno de los Estados Unidos o de cualquier otro país de estos viene y le dice, no, no, no es solamente tu amiguito, te puedes casar con él, está bien si tienes relaciones sexuales con él. ¿Con quién crees que va a tener su primera relación sexual? Obviamente con su amiguito. Ya los ves hoy en día acá en Estados Unidos, vos los ves y los padres felices aplaudiendo. Todos los días en la televisión vos ves estas cosas acá. ¿Con quién estás? Estoy con mi novio, estoy con mi esposo. Dice, pero ya basta, viste, ya da asco. A mí me da asco personalmente, ya me llegó, ya me saturó. Ya me saturó totalmente porque está excediendo el límite de tolerancia de cualquier ser humano. Ayer conversaba con un amigo, siempre fuimos tolerantes, teníamos amigos homosexuales que eran tipos de primera, salíamos con ellos, se juntaban con nosotros, venían, nosotros teníamos nuestras novias, ellos vivían su vida sin mostrarse abiertamente a hacer sus cosas. Nadie las hace públicamente. Vos no andas toqueteando y besando a una chica por todo lado, no.
Lo haces en su momento cuando estás a solas, pero no, estos les gusta provocar, les gusta hacerlo delante de todo el mundo, les gusta salir a provocar a la gente con vestimentas que no son para que las vea un niño o una niña de 5 años. Te voy a dar un ejemplo. Yo digo que es antinatural y yo tengo, bueno, en estas cosas ya, esto yo lo vengo estudiando hace mucho tiempo. El asunto viene así. Estos tipos dicen que su condición es natural. ¿De dónde viene la palabra natural? La palabra natural viene de naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza es vida. Para que haya vida tiene que haber procreación. Para que haya procreación tiene que haber hembra y macho. Plantas, animales y personas, hembras y machos hacen que haya vida. Las plantas tienen que enviar el polen, las flores, de un lado al otro para que germine en una flor macho, envía su polen a una flor hembra, germina, produce frutos, producen árboles. Esa es la vida, esa es la vida, la creación. Si vos agarras a todos los homosexuales y los pones en una isla, al cabo de 4 generaciones murieron todos, desapareció la vida. Eso no es vida, eso es muerte. Es totalmente antinatural. A lo que estoy diciendo, me pueden hasta enjuiciar por lo que estoy diciendo hoy en día, porque ya no hay libertad de expresión tampoco. No puedes abrir la boca en este país es una dictadura. Mucho cuidado, no es solo este país, es en todo lado. No puedes decir lo que yo estoy diciendo, no lo puedes poner en Google, no lo puedes poner o sea, en una red social. No puedes porque te matan, básicamente, o sea, se te tira todo el mundo encima, o te clausuran, te censuran automáticamente. Eso es, no sé, discriminación, racismo, lo que quieras poner, el nombre que le quieras poner. ¿Por qué? Porque en este momento estamos viviendo una dictadura. No te olvides que la represión, especialmente cuando empieza la represión a la libre expresión, nunca fueron los buenos los que reprimieron, siempre son la basura, los malos. Los nazis quemaban los libros. Nadie podía pensar, nadie podía leer. Todo el mundo tenía que obedecer a lo que ellos hacían. Los chinos, los comunistas, tenían que leer solamente a Mao, el libro rojo de Mao. En Libia, Gaddafi sacó su libro, el libro verde de Gaddafi. Solamente podías leer el libro verde de Gaddafi. Son las dictaduras típicas de estos criminales de porquería, la gente más basura que hay en el mundo. Está pasando ahora acá. No solo acá, en todo el mundo, pero las grandes empresas son en la mayoría de los casos americanas. Tienes Google, tienes Facebook, tienes Instagram, tienes todas estas empresas que si pones una sola palabra de estas en tu website, si eres un tipo más o menos conocido, se te tira todo el mundo encima y como te digo, te censuran. No puedes decir lo que piensas. Nadie puede abrir la boca hoy en día. Es el dominio de la izquierda, el dominio de la ignorancia, porque si escribes cualquier estupidez, pero que suene bonita para el mundo gay, para el mundo, eh, para los negros, para cualquier cosa que se considere una minoría, no, eso está fantástico, eso es lo mejor que puedas hacer en este planeta, te empiezan a aplaudir. Entonces, el mundo se ha dado vuelta. Estamos en el comienzo, va a continuar, va a volverse peor y peor y peor hasta que va a reventar. Estas cosas nunca se solucionan por las buenas. En este país van a haber elecciones el año 2024. Están impidiendo que Trump se presente. Le han sacado una, ¿cómo se puede decir? Una acusación eh, impidiéndole criticar a los demás en una campaña política. El candidato más votado en este momento está impedido de poder decir lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque hace una semana Trump dijo, así como ustedes me están tratando a mí, yo los voy a tratar a ustedes, refiriéndose a cómo lo andan persiguiendo. No, eso es una amenaza, dijeron. No hay que permitirle hablar porque eso es amenazar a la gente. O sea, ya no puede hablar, ya no puede decir nada. Esto va a terminar muy mal. Acá va a haber una guerra civil o una revolución o una secesión o todo junto. Esto es algo muy fuerte. Estás hablando de la potencia más grande del planeta, el país más rico del orbe,
y la gente está saturada. Lo que vos hablabas de los gays hace un rato, acá la mayoría de la gente no está de acuerdo con esto. Ya hemos visto lo que sucedió con esto de Anheuser-Busch, de la empresa es la empresa más grande, la cervecera más grande del planeta, que tenía Budweiser. que Budweiser. te- esa es la que produce Budweiser, produce montones de marcas, pero Bud Light, dentro de I don't know, no sé cuántas marcas produce, pero Bud Light era una de ellas que salió con la cara de este tipo que es un transgénero. Y todo el mundo le hizo el boicot, dijeron no volvemos a tomar Bud Light, era la cerveza que más se tomaba en Estados Unidos, la número uno. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en esa onda, no nos gusta. El gobierno no está escuchando y las empresas no están escuchando lo que la gente quiere y lo que la gente no quiere. La mayoría de la gente de este país no es izquierdista, no aprueba toda esta basura que está sucediendo. Lo que ocurre en Estados Unidos es que somos muy demócratas todos en el sentido de la ley y de la democracia y nadie arma lío. Los conservadores somos los que menos lío armamos porque somos la gente que nos gusta vivir en paz. Nos gusta la familia, los hijos, etcétera, todo lo que es normal. Los que arman lío son las izquierdas, son los que tiran bombas, son los que destrozan las calles, los que prenden fuego y los que hacen manifestaciones. Ellos tienen tiempo de sobra para salir por todo lado a impedirle la buena vida a los demás. Esa es la diferencia, no se escucha nada, pero la mayoría conservadora de este país está armada hasta los dientes. En este país hay más de 1.000 millones de armas en poder de la gente, que el gobierno está desesperado porque las devuelvan, cosa que nunca va a suceder. Es con lo que se va a proteger la gente. En este país va a haber una guerra y en el resto del mundo también. ¿Por qué? Porque la guerra es el común denominador de la historia. De los 6.000 años de historia escrita que tiene la humanidad, apenas 260 han pasado sin guerra, juntando pedacitos. Y de repente, si andás a ver si había alguna guerra en algún lugarcito de África que nadie se enteró. Pero esa es la historia de la humanidad, es la historia de la guerra. Hay una guerra en Siria hace 15 años, ¿alguien le presta atención? Nadie, ahí está metida Rusia, está metida Estados Unidos, está metida Irán, está metida, bueno, Siria obviamente, está metida un montón de gente está metida en esa guerra, nadie sabe lo que pasa ni nadie sabe por qué está sucediendo esa guerra, pero es una guerra que está ahí hace mucho tiempo. Ni siquiera a los sirios les importa la guerra porque están acostumbrados, te acostumbras. En Bolivia había una época, ustedes no la vivieron porque todavía ustedes ya nacieron en una época de más o menos democracia. En Bolivia era todos los días paro, golpe, revolución. Nunca sabías cuándo ibas a salir a la calle y no encontrarte con que había algún tiroteo. Era una cuestión de casi todos los días, habían revoluciones todo el tiempo, todo el tiempo. Era la Sí. forma de vida, la gente seguía trabajando y seguía viviendo, sí. Bueno, Europa prácticamente tuvo un periodo de paz de casi 50 años con la llegada de la Unión Europea, pero ahora vemos que no está tan calmada la situación, ya sea con la guerra en Ucrania y también con la situación de los musulmanes. El otro día Hugo publicaba en la revista eh, que en Francia había pasado algo muy interesante, que la izquierda progresista, como le dice, estaba trabajando más o menos para los intereses de los musulmanes. No sé si tú Hugo, puedes profundizar un poco más para dar paso al siguiente punto. Gracias, gracias. Estaba escuchando a José y yo de hecho siempre aprendo mucho de José. A ver, voy a seguir por partes un poco lo que decía José Brechner, ¿no? Mm, y esto tiene mucho que ver con lo que hemos estado conversando en esta noche. ¿Qué pasa? La izquierda se queda sin discurso en los años 90, ¿no? Es decir, el fracaso del comunismo era inminente, los soviéticos estaban muriendo de hambre, tuvieron que abrirse al mercado, tuvieron que aceptar inversión extranjera. Los propios chinos hicieron lo mismo un tiempo antes.
¿no? Y es que no es que los chinos hayan convertido totalmente al capitalismo, sino lo que hicieron fue abrir zonas especiales para que vengan inversiones donde el Partido Comunista, como bien lo decía José, es muy señor de las empresas. Ahí las empresas chinas que producen celulares y todo, hace así el tipo de China y tienen que entregarle lo que quieran. Entonces, han hecho estos mecanismos de hacer plata, ¿no? Ahora, en Europa pasaba dos cosas de esa época. Uno, que la población europea en general estaba envejeciendo, ya no había, digamos, posibilidades de reclutar jóvenes proletarios, uno, porque no había jóvenes, y dos, porque no había proletarios, básicamente. Entonces llegan estos musulmanes en manada y la izquierda dice, ah, bueno, o sea, aquí tengo nuevos reclutas, ¿no? Y es paradójico porque la izquierda empieza a fomentar, por ejemplo, en Francia, subsidios. Fíjate, y también, y de eso es lo que hablábamos antes, extracámaras, ¿no? Oriana Falaschi denuncia, por ejemplo, que había fondos educativos de los municipios en Italia, que estos fondos educativos no se usaban en los ciudadanos italianos, sino en los ciudadanos musulmanes, para pagarles escuelas musulmanas. Entonces venía la familia islámica y como no tenían profesor de árabe o un profesor que habla árabe, había que traerle a toda la escuela encima. Entonces vinieron 5 y a los 2 años eran 100. ¿Por qué? Porque se mudaban la escuela en una. Y esto era se creyó en este punto de que no, se van a integrar. No nos integraron nada, porque si tú llevas 20.000, 100.000, 80.000, 1 millón de tipos a un país, vas a tener ese país, no el que tú habías soñado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Europa en general? La izquierda traiciona, en realidad nunca traiciona, la izquierda es traicionera por naturaleza, o sea, la izquierda siempre juega a intereses, no ama el país, no ama nada, la izquierda quiere imponer una dictadura mundial, eso es su objetivo final, y se va a valer de cualquier cosa que le sirva para debilitar a su oponente. En ese momento Occidente tenía cierta estabilidad económica, los soviéticos se derrumban, se ponen a hacer negocios, Fukuyama dice, bueno, se temas ideológicos, llegó el fin de la historia, aquí todo el mundo va a hacer plata y vivir en democracia, pero no, o sea, al fin y al cabo lo que estaba sucediendo era que izquierdos reclutas no los problemas. ¿Qué es lo que pasa después? Tienes un país culturalmente, porque al final la cultura es también un lazo de unión, es un lazo de cohesión. A ver, nosotros podemos ser diferentes dentro de lo que se baja es la diferencia, pero hay un marco común de cultura que nos une. Por ejemplo, el respeto a la propiedad privada, justamente el respeto a la libertad, ¿no? Fíjate que el único lugar del mundo que tiene la concepción de ateísmo, por ejemplo, es Occidente. Tú en Islam no puedes declararte ateo porque vas preso o te cortan la cabeza. Entonces, esa diferencia de creencias, de opiniones, de todo, hacía rico a nuestro continente, pero hemos confundido esa pluralidad con aceptar gente cuya premisa básica es que eso sirve. Es decir, a ver, si nosotros creemos en la tolerancia, todos los tres que estamos acá, y aceptamos a un cuarto que nos dice que no cree en la tolerancia, estamos cometiendo un error, porque nos estamos suicidando, y eso es básicamente lo que pasó en Europa. Y el caso de Francia, el caso en general el caso de Europa, pero particularmente el caso de Francia, era que la izquierda lo que había hecho en el fondo ha sido primero meter a sus propios enemigos, privilegiar sus leyes, porque hay cosas tan ridículas en Francia como lo que decía José. Si yo soy un musulmán y me declaro que no entiendo nada de la cultura francesa, aunque viva 20 años ahí, y te pego a ti, ciudadano francés, posiblemente no pase absolutamente nada porque las leyes van a decir, bueno, es que pobre tipo no entiende la cultura de Francia y dejemos en paz al hombre. Es decir, te rompí 2 costillas, a lo mejor te mandé al hospital, casi estás en coma, pero yo acabo saliendo libre porque no entiendo tu cultura. Ya pasó casos patéticos, ¿eh? Patéticos. En Suecia, y esto lo cita Oriana Falaschi también, en Suecia hubo una feminista, ¿no? De estas que despotica contra el patriarcado y incendia catedrales católicas y lo que sea, que se pone de novia con un migrante musulmán de origen argelino, creo que era el hombre, alguna de esos lados, ¿no? Y resulta de que el hombre, obviamente, para un musulmán de este tipo, además, si tú sumas fanatismo religioso más ignorancia, tienes una bomba de tiempo.
El tipo en uno de sus arranques la pegó al extremo de que la mandó al hospital por 3 días, de una paliza que le dio. Entonces, la organización feminista le recomienda iniciarle una demanda por violencia de género y la tipa no lo hizo. Dijo, no, es que yo no puedo juzgar con mis parámetros culturales, jurídicos, los parámetros de él. O sea, son imbéciles, o sea, es muy estúpida la gente de izquierda, porque al final lo que están haciendo es meter en sus manos a su propio enemigo. La izquierda quiere debilitar a Occidente sin darse cuenta que la izquierda pertenece a Occidente. Es decir, acabar Occidente también significa el fin de la izquierda de cierta manera. Y está pasando eso en Estados Unidos también. O sea, a ver, en que vayan a los Estados Unidos a trabajar, porque el sueño americano es paz, progreso y trabajo. El American Way of Life era yo llego a los Estados Unidos a hacer plata con mis talentos. Si soy bueno dibujando cómics, hago plata dibujando cómics. Si soy bueno poniendo caños a las casas, soy bueno poniendo caños a las casas y hago plata. O sea, era la explosión de mis propios talentos en servicio a la sociedad. Pero hoy tú ves que la izquierda en Estados Unidos, ¿qué fomenta? Que lleguen migrantes a pedirle plata a los Estados Unidos. Y hay algo preocupante que decía José a un principio. La degradación de los Estados Unidos es terrible. Hace unos días atrás, un amigo en común que tenemos, José y yo, Mauricio Ríos García, un brillante economista, publicaba un informe sobre la rebaja de su economía en los Estados Unidos. Ya las indicadoras de riesgo han dicho que Estados Unidos ya no es la economía más sólida del mundo, básicamente porque ha hecho tres cosas que arruinan a los países. Se ha metido a endeudarse demasiado, se ha metido a dar demasiados subsidios y se ha metido a imprimir billetes a lo loco. Las tres cosas que debilitan cualquier institucionalidad y cualquier país, por muy grande que sea. Si tú revisas la historia de Roma, pasó exactamente lo mismo. Empezar a darle subsidios a la gente significa más dinero. Para más dinero tienes dos mecanismos, o subes impuestos o haces inflación. Y en Roma pasó eso, empezaron a hacer inflación y ese es el fin de los imperios. Y en Estados Unidos está pasando eso, se ve esa degradación cultural también en sus índices económicos. Y entonces lo que está pasando es que la izquierda en general en el mundo, y esto ya lo había pronosticado un economista premio Nobel de Economía hace, en la época de la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo si antes o después de empezar la segunda, terminar la Segunda Guerra Mundial. Premio Nobel de Economía, Friedrich von Hayek, que tenía un libro que se llama Camino de Servidumbre. Capítulo 10 de ese libro es clave. Dice, la izquierda siempre se va a asociar con el crimen porque el único lugar donde los criminales, el único momento donde los criminales pueden dominar, ejercer poder, tener una carrera ascendente es cuando la izquierda, porque la izquierda por naturaleza necesita de los criminales. A ver, vamos por detalles. Si, si agarramos al más progre en este momento, al progre de universidad, ¿no? En general, el progre de universidad es alguien que salió de clase media, papá, mamá, comúnmente tipo con plata. Ese tipo no se va a atrever a hacer, por ejemplo, un escándalo en las calles, a incendiar ciudades. ¿Quién necesita que haga eso? Los delincuentes y los pandilleros. Se ha visto en Bolivia el 2019. ¿Quiénes salían a ejercer violencia contra la ciudadanía? Eran básicamente delincuentes a los cuales la izquierda contrataba para incendiar la ciudad. Entonces, ese capítulo de Hayek se pronostica así, la izquierda se va a asociar siempre con la masa delictiva, no importa de qué color, religión o qué cosa sea la masa delictiva. Y lo que ha visto en la izquierda, en el Islam, es eso, un grupo potencialmente violento, querido Luis y José. José, bueno, ya viendo esta supuesta, bueno, esta colaboración de la que habla Hugo entre la izquierda y la masa delictiva, ¿creen que en algún momento se pueda generar un tipo de acople? ¿Qué políticas creen que son necesarias para generar ese acople entre culturas diferentes? No ha funcionado la economía, no ha funcionado el comercio internacional, pero ¿creen que existe alguna manera de generar ese acople, esa olla en la que puedan convivir, no y coexistir básicamente las culturas diferentes? ¿A quién le estás preguntando? A cualquiera, al que prefiera responder. ¿Quieres que hable Hugo?
Como quiera, no sé, don José, quizás está así. Eh, yo no le veo solución al tema. Directamente se ha deteriorado. Esto funcionaba bien hasta hace 50 años. La gente que venía, por ejemplo, a Estados Unidos, venía de todas partes del mundo, llegaron de todos los lugares de Europa, llegaron de América Latina, llegaron de todas partes y se volvían americanos. Esto se llamaba the melting pot, era la olla donde todo se amalgama, donde todo se mezcla, donde todo se funde, todos eran americanos. Asumían, era lindo ser americano. Los bolivianos que se vinieron acá, los latinos que se venían acá, son americanos, que venían en esas épocas, eran americanos. Todo el mundo se volvía americano, adoptabas la cultura. Los latinos son muy interesantes en ese aspecto. Por ejemplo, los puertorriqueños les encanta meterse en el ejército. Eso, ser más americano que eso es muy difícil cuando vos te metes en el ejército de un país. A la gente le gustaba eso. Este es un país, es la mejor gente del planeta. No hay gente más buena que la gente de los Estados Unidos de América. No existe, nunca existió una cosa igual. Tal vez en la época de los helenos, como digo, pero no sé. En todo caso, en este mundo, en estos últimos 2000 años o 3000 años, 2000 años, para dejar a los helenos en paz, no ha existido gente más buena que los americanos. Siguen siendo la mejor gente que hay. Y eso sucedía. Ya ha pasado, se ha deteriorado tanto que volver para atrás, volver a un momento en que todo el mundo diga, ¿saben qué? Yo soy americano, no me interesa tratar de imponer absolutamente nada. No, ya no existe. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que imponiendo hacen lo que se les da la gana. ¿Cómo le vas a decir a un ladrón, a un sinvergüenza que se mete a un supermercado a robar sin que nadie lo detenga, que el tipo ya no va a robar? ¿Por qué no? Si puedo robar, agarrar esa mercadería, la pongo en eBay y la vendo, o la vendo donde se me da la gana, o por último la uso, hago lo que quiero y puedo robar hasta $900 y nadie me va a meter preso. Hoy en día hasta la leche está bajo llave en los supermercados. Acá en Estados Unidos, en este país donde lo hermoso que había era que entrabas y nadie, donde inventaron el supermercado, donde vos puedes entrar y agarrar todo lo que te gusta, lo metes en tu carrito y sacas y todo el mundo sabe que no estás robando. Ahora no, ahora entran y roban y se llevan las cosas y nadie los detiene. Eso, para volver atrás, tienes que aplicar las leyes muy fuertes, tienes que ser muy represivo. O simplemente, o sea, represivo, tienes que aplicar la ley que existía. Tienes que volver a lo que eran las leyes en este país hasta hace, hasta hace 5 años atrás. Básicamente, desde que este gobierno ha tomado el poder en Estados Unidos, están sucediendo estas cosas. Vos tocaste un tema interesantísimo, Hugo, que es esta cuestión de las izquierdas, cómo estos imbéciles alimentan a sus propios enemigos, a sus peores enemigos. Andan defendiendo a aquellos que los van a descuartizar, especialmente todas estas que andan, estas feministas pro-gay y toda la basura esta, que vienen a proteger a los musulmanes radicales, a los palestinos y toda esta cuestión, las van a colgar, las van a ahorcar a todas. Andan defendiendo a aquellos tipos que no permiten que una mujer muestre el pelo porque si no la matan, como sucedió en Irán. Y aquí es el tema que quería tocar, que es importante que vos tocaste, Hugo. Sucedió una cosa muy interesante después de la caída del muro de Berlín, como vos dijiste, Fukuyama, que dijo que el mundo ha cambiado. Yo en esa época pensaba y dije así, cayó el muro de Berlín, significa la muerte del comunismo. ¿Qué va a hacer toda esta gente, estos sinvergüenzas que había en su época, que se refugiaban en los comunistas para armar lío? Y ahora se acabaron estos. No, no se acabaron, se volvieron peores. ¿Qué sucedió? Hay una cosa que es para no creer. Yo dije, se acabó el comunismo, ¿qué va a suceder? Pensé que iba a aumentar la delincuencia. No fue
exactamente lo que sucedió, pese a que ahora hay muchísima delincuencia, pero no es porque el comunismo está vigente. ¿Qué es lo que pasó en la Unión Soviética? Cuando cayó la Unión Soviética, cayó desde adentro, no es que cayó por una revolución. Putin era comunista, era jefe de la KGB, fue, hizo toda la carrera en la KGB durante toda su vida, desde los 14, 15 años hasta llegar a presidente llegar a presidente de Rusia. Lo que sucedió en la Unión Soviética es que cuando cayó la Unión Soviética, ellos no metieron preso a ninguno de sus exfuncionarios. Los dejaron seguir ahí y se destituyeron algunos que lo hicieron, los destituyeron, no los metieron presos, no los persiguieron. Y a nivel internacional dejaron a la misma gente que había porque eran los que tenían experiencia. Les dijeron, bueno, se acabó el comunismo, pero no se acabó el poder. Seguimos teniendo el poder y ustedes siguen teniendo el poder y vamos a seguir manejando este país, pero con la diferencia de que en vez de que el partido maneje todo, lo vamos a manejar nosotros indirectamente y nos vamos a beneficiar de eso. Cuando se habla de los oligarcas, que hubo gente que bolivianos que me dijeron, eso de que mencionan a los oligarcas me incomoda mucho. Hay gente que me dice, gente amiga, porque a mí me dicen que soy un oligarca. Digo, ¿qué es oligarca? No pueden comparar lo que es lo que llama la izquierda boliviana a un oligarca, que dice oligarca, un tipo que tiene plata, con lo que es lo que pasa en Rusia. ¿Qué sucedió en Rusia? El gobierno era dueño de todo, absolutamente todo, no había nada de propiedad privada. Cuando dicen que muere el comunismo, cuando abolen el comunismo, cuando abolen la Unión Soviética, no digamos cuando abolen la Unión Soviética y democratizan el país teóricamente, porque es una democracia también a medias, agarran todas las empresas que eran del Estado y se las dan a sus amigos. Eso empezó Yeltsin. Yeltsin fue el que empezó a entregarle estas empresas a sus amigos, que son los famosos oligarcas. Esos sí son oligarcas, se apoderaron de las empresas del Estado y no las pagaron. ¿Con qué las van a pagar si no tenían un mango? Ahí nadie tenía un peso. Le dijeron, bueno, tú te encargas de esta, tú te encargas, y eran tipos muy inteligentes, obviamente, porque hoy en día son billonarios todos estos, están entre los hombres más ricos del planeta. Le dijeron, ok, cada uno se agarra una de estas empresas y las maneja y nos paga a nosotros y somos socios todos, pagan impuestos, pero nosotros también somos socios. No le pagaron el costo de esas empresas a nadie. Yeltsin le habla a Putin y le dice, mira, si tú quieres hacerte cargo del gobierno, yo estoy contigo, no tengo problema, le tengo que dejar el gobierno a alguien, pero yo tengo a estos mis amigos oligarcas, a todos estos mis amigos que se han beneficiado conmigo y ellos quieren seguir trabajando. Y Putin les dijo, con todo gusto, al contrario, felicidades, ustedes son mis amigos, yo no tengo ningún problema. Y Putin es uno de los tipos más ricos del planeta. Se construyó una casa, su palacio propio, que vale más de $1.000 millones. Eso es algo que vale la pena que lo veas en el internet, es algo que no existe en este mundo. Entonces, esta gente se mantuvo en el poder toda la vida. Los comunistas siguen en el poder y esta influencia la han tenido sobre todo el mundo, o sea, sus emisarios, sus embajadores en las Naciones Unidas, en todos los organismos internacionales, en todos los, sigue siendo la misma gente. Dejaron de hablar de comunismo, se volvieron ricos, viven mejor, no les preocupa porque tampoco los miembros del Partido Comunista sufrían mucho las penurias del resto de la gente. Los del Partido Comunista siempre vivieron mejor que los demás. O sea, Eso concluye en que lo que decía Hayek, ¿no? Que al final, después de todo, la diferencia entre nazis, socialistas, fascistas, es básicamente de narrativa, porque en el fondo lo que les gusta es el poder y las narrativas les sirven para justificar el abuso de poder. Y había una cosa que decía Pablo Escobar, ¿no?
No hay un tipo al que le guste más la plata que a un hombre de izquierda.